Bienvenidas y bienvenidos a este bloque de bienestar, espacio dedicado a la salud mental, iniciativa que se da gracias a Nick Mais, Centro de Empoderamiento Social Comunitario, y a TV Cosmos. Ya la semana pasada tuvimos la visita justamente de princesas menstruantes que estuvieron con actividades, sobre todo la gira menstrual que desarrollaron en cinco ciudades, y vamos a profundizar el día de hoy junto a ellas también, al equipo, qué es la educación menstrual, cuál es su importancia, cómo surge este proceso también de poder primero ponerle nombre a esta iniciativa. Y para ello nos acompañan la psicóloga Carolina Ramírez y la trabajadora social Claudia Monsalves, ambas del equipo de Princesas Menstruantes. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí. ¿Cómo surge Princesas Menstruantes? Bueno, Princesas Menstruantes surge en el año 2016, después de hacer una serie de acompañamientos a mujeres desde lo psicoterapéutico y también desde los círculos de mujeres. Cuando comenzamos en estos acompañamientos, avanzamos en ellos, nos dimos cuenta que muchas mujeres pues también referían como muchas de sus dolores, de sus angustias, de su sintomatología, a esos primeros momentos de vida, del tiempo de la pubertad, de la pubertad y precisamente en el momento de la menarquia. Entonces ahí comenzamos también como a indagar por esas vivencias y esas experiencias que han tenido las mujeres, y también las mismas mujeres adultas nos decían como, bueno, y entonces ¿qué vamos a hacer con las niñas para que ellas no tengan que vivir y resignificar todos esos procesos que nosotras estamos haciendo? Entonces ahí comenzamos a desarrollar esa propuesta de educación menstrual, que en un principio pues no nos imaginamos que se iba a llamar educación menstrual y todo esto, no, simplemente pensábamos en la creación de unos materiales que ayudaran a ese acompañamiento, y que ese acompañamiento pudiese ser más amoroso, porque si desarrollamos unos materiales, las familias podían acompañar de otra manera. Y ahí poco a poco entonces se fue como expandiendo como las necesidades, como los llamados también desde otros territorios, y también a partir de esa experiencia fuimos desarrollando, creando también conocimiento, investigando, experimentando, y llegamos al desarrollo de otros materiales literarios y pedagógicos, y ahí entonces nos fuimos dando cuenta que el tema de la educación sexual, que es lo que se ha trabajado pues siempre, pues en ese tema había una ausencia de la educación menstrual. Muchos de los proyectos, inclusive los más exitosos de educación sexual, pues omitían la educación menstrual. Entonces ahí también como que comenzamos a hacer como un énfasis en que es importante hablar de educación menstrual, así como categoría desde la academia no exista, pero precisamente estamos poniéndolo no solamente en los territorios, sino también en las academias, también en los medios de comunicación, también en la literatura, en la investigación, para poder nombrar y para poder decir esto es importante, que lo nombremos, y no sé si en algún momento pueda también existir como categoría, dada la historia que ha tenido la menstruación, las narrativas que se han construido alrededor de la menstruación, que han sido nefastas, ¿cierto? Y que cuando vos vas a un territorio latinoamericano e inclusive europeo, porque a nosotros nos escriben muchísima gente también de Europa preguntándonos cómo hacer educación menstrual, cómo trabajar cómo abordar la temática con las niñas, cómo desmitificar, cómo hacer talleres con ellas. Nos empezamos a dar cuenta que esas narrativas no han sido únicas y exclusivamente de este territorio, son unas narrativas que han acompañado a la humanidad en general. Incluso ahí hay un tema bien importante, y es que fue la realidad la que nos fue mostrando el camino. O sea, fue el trabajo con las mujeres lo que nos permitió identificar que era necesario, además del trabajo que estábamos haciendo a nivel pedagógico, que se materializa, digamos, en los materiales pedagógicos, era necesario también acudir a
unas reflexiones que permitieran generar unas construcciones también académicas, también teóricas, y es precisamente estas realidades de cómo ha sido esta experiencia para las mujeres. Somos la mitad de la población y ha sido un tema evadido un poco por la academia y que se deja un poco en este momento incluso la responsabilidad que sean las grandes transnacionales que generan estos productos, ¿cómo se llaman? Que llevan además la información a los colegios. En muchos territorios latinoamericanos son las multinacionales de productos, productos higiénicos, entre comillas, son los que llevan la información a las escuelas, y es una información que solo se basa en el consumo. Y que incluso es, para ir concluyendo como esta parte, es muy importante que miremos, que enfoquemos a cuál es el mensaje que está llegando a las niñas, porque es un mensaje que refuerce la idea de que el cuerpo femenino es sucio, de que el cuerpo femenino hay que pulcralizarlo, hay que higienizarlo constantemente, porque para hacerlo acercable a lo deseable, o sea, tal cual es naturalmente, no es el cuerpo deseable. Entonces, ¿cómo eso impacta la autoestima de las mujeres? ¿Cómo eso impacta la relación que las mujeres tenemos con nuestro cuerpo? Y las reflexiones que se proponen, las reflexiones que se empiezan a construir a partir del seminario, a partir de los materiales, precisamente nos invitan a poner preguntas a unos aspectos que han estado muy naturalizados, que nos han generado una relación de culpa, de vergüenza, de asco, de malestar con el cuerpo, y cómo propiciar a partir de las propuestas educativas una relación natural, simple y cotidiana con los procesos orgánicos que vivimos las mujeres, de manera muy concreta la menstruación, y de manera un poco más amplia todo lo relacionado con los cambios que las mujeres vivimos en todo nuestro proceso del ciclo vital. ¿Y de qué se habla o cuáles son los temas más calientes, vamos a decirlo así, cuando se habla de educación menstrual, o más controversiales de cuando se habla de educación menstrual? Pues realmente lo más controversial, digámoslo así, o lo más candente, es que mucha gente cree que esto es innecesario, ¿cierto? Mucha gente cree que no hay necesidad de hablar de menstruación, o que ya se habla de eso. Entonces a mí me ha respondido mucha gente como, o cuando llamamos a los colegios, o cuando hacemos la propuesta de educación menstrual de nosotros, lo que nos dicen muchos colegios es, pero es que aquí ya vienen nosotras y Cotes, que son las dos multinacionales que tienen más fuerza en Colombia, por ejemplo. Entonces yo siento que ha sido más desde ahí. El resto, cuando ya la gente se abre, cuando conoce la propuesta, yo siento que ha sido una acogida muy, muy impresionante, muy bonita, muy amorosa, porque entonces la gente comienza, cuando empieza a escuchar y empezamos nosotras a contar cómo se ha atravesado el discurso de las narrativas acerca de la menstruación desde el siglo I hasta este siglo, y cómo les mostramos a la gente que solamente ha cambiado de palabras, pero no del fondo. Por ejemplo, en tiempos anteriores a las mujeres les decían que estaban impuras, sucias, que eran inmundas y que se tenían que purificar, ¿cierto? Ese era el discurso de otras épocas. En esta época ya no se habla de que tú te tienes que purificar y ofrendar tantas tórtolas para tu purificación. Pero sí le dicen a las mujeres, todo el tiempo les están reiterando, tú te tienes que usar pañitos, desodorantes vaginales, jabones vaginales, tienes que oler a flores frescas, tienes que usar un montón de productos que te hagan oler bien, eso de la... Ya no es un mensaje tan directo, pero que igual... O sea, que se mantiene el mismo trasfondo, y estás sucia, ¿cierto? Estás inmunda. Entonces, como en ese momento se hablaba de purificación y se tenía que hacer baños y rituales y todo eso, pero ahora esa purificación pasa por la higienización. Entonces, cómo las narrativas se siguen manteniendo, o sea, se sigue manteniendo el fondo, la esencia con que nos han manipulado y con que han ejercido control sobre nuestros cuerpos. Y para las niñas que nos están viendo, ¿cuál sería el mensaje que podemos darle, que de repente que están en esta edad
o descubriendo o escuchando a las primitas que ya están con su primera menstruación y que también de repente ya están con estas inquietudes? ¿Qué les podremos decir a partir de este proceso de educación menstrual? ¿Cuál es el mensaje que se les da desde este proceso de princesas menstruantes, desde la educación menstrual? Bueno, yo creo que hay una cosa que para nosotros es tan importante que llegue a las niñas, que llegue a las madres, a quienes están y estamos a cargo de ese acompañamiento. Las profesoras son bien importantes en este proceso, que está relacionado con vivir este proceso de la manera más natural y tranquila posible. O sea, como los mensajes que ya recibimos, las que no vivimos, digamos, desde estos procesos de educación menstrual, que ya sabemos que fueron unos mensajes que a partir de la primera menstruación invistieron nuestro cuerpo de cierta vergüenza, de un pudor, de un asco, y que sabemos, quienes ya lo hemos vivido, que esto luego nos implicó como una distancia, con habitar el propio cuerpo, con disfrutar la propia experiencia de tener este cuerpo de mujer. Entonces, la invitación es que precisamente mientras más natural, mientras más simple, mientras de una manera más orgánica y tranquila podamos acompañar a las niñas, va a ser mucho más tranquilo. Y yo creo que el mensaje de Princesas Menstruantes es precisamente ese. Y por eso la figura de una princesa, la princesa, que tiene toda una connotación, es una figura que está en nuestro imaginario colectivo. Todas las personas podemos, cuando nos hablan de una princesa, imaginarnos a alguien, imaginarnos una chica que está en un proceso de tránsito, que está creciendo, y eso nos hace, digamos, ubicarnos simbólicamente en un lugar similar. Y cuando le ponemos este apellido, la princesa menstruante, puedo sentir, es que nos ocurre a todas las mujeres menstruamos, y la invitación es, si es un proceso tan natural, orgánico, nos ocurre a todas, es que lo podamos conversar, lo podamos vivir, lo podamos, compartir de una manera más tranquila, que no sea eso que se tiene que decir a susurros y que nos codeemos en el colegio cuando yo tengo que pasarle a una compañera una toalla, que podamos vivir ese proceso, digamos, quitándole el velo bajo el cual lo ha puesto nuestra cultura, y de esa manera, al quitarle el velo, es como que se desnuda una experiencia y la podemos vivir de una manera más tranquila, y sabemos que si llegamos a las niñas, digamos, es como allanarles el camino, es favorecerles el camino de lo que implica adentrarnos a este cuerpo cambiante, a este cuerpo cíclico, a este cuerpo en movimiento que es el cuerpo de las mujeres. ¿Cuáles son las actividades que se dan dentro del proyecto de Princesas Menstruantes? Que además tiene apellido, no es Princesas Menstruantes, proyecto literario y pedagógico. Sí, bueno, nosotras tenemos pues recientemente que estrenamos el seminario taller aquí en Perú, el seminario taller de fundamentos y prácticas para la educación menstrual. También tenemos asesorías para las madres, asesorías presenciales o virtuales, asesorías para las profesoras, tenemos talleres para niñas y madres, para niñas solas, para madres solas. O sea, tenemos toda una apuesta inclusive de consultoría para las mujeres que quieren acompañar en la educación menstrual. ¿Qué más tenemos? Tenemos el material pedagógico, pues están los libros que cada uno, digamos, tiene una intencionalidad particular. Que el vestido de Blancanieves se ha teñido de rojo, es el primer material que de hecho le da como la fuerza inicial al proyecto, y es un mensaje simple, elemental, pero poderoso.
todas las mujeres menstruamos, incluso estas que hemos visto por allá impecables en sus vestidos, en sus velos rosados. Esas, todas las mujeres menstruamos, es una experiencia que nos atraviesa a todas las mujeres y fue adentrarse a esta experiencia a partir de una narración mágica, bonita, hermoseando también un poco la experiencia, porque si había tenido tantos mensajes cargados, fuertes, incómodos, entonces cómo acercar a partir de un lenguaje dulce, cálido. Después nacen otros materiales como el de Jardines Mágicos, que Caro nos puede contar un poco de él. Jardines Mágicos es un libro de úteros para colorear en forma de flores colombianas, y este libro pues nace también como de una manera, de una forma de reivindicar el útero, que ha sido pues un órgano tan olvidado y del cual la propia medicina se ha encargado en darle dos funciones. Gestar o enfermar, una de las dos. Entonces era como una manera también de resignificar. Y están estrenando proyecto también, ¿no? El proyecto de Empoderadas para Niñas Libres y Emancipadas. Sí, ¿de qué trata? Esa es una nueva línea del proyecto que va a empezar a hablar de otras temáticas, por ejemplo también del empoderamiento, de la sexualidad, y va a estrenar, ya salió, ¿cierto? Ya lanzamos el proyecto, pero va a tener un nuevo material que va a ser re lindo. Se llama El Oráculo Empoderadas para Niñas Libres y Emancipadas, un oráculo para niñas, para que ellas puedan empezar a buscar también ese camino de niña diosa, de esa conexión consigo mismas, de escucharse, de buscar esos espacios para vivir y para vivenciar también la propia espiritualidad, una espiritualidad de las mujeres, ¿cierto? Una espiritualidad más propia de nuestros pueblos, de lo que somos nosotros. Entonces esa es una línea bien bonita y bien interesante que cada vez va a ir tomando más fuerza. A modo de conclusión, ¿qué les ha aportado a ustedes o qué creen que aportan ustedes hablando y poniendo sobre la agenda y en la mesa la educación menstrual? Pues yo creo que hay algo que era necesario. Yo sé que venimos hablando de este tema hace un tiempo, pero siento que quizás lo que estamos aportando desde Princesas Menstruantes es un poco el atrevimiento. Quizás este es un tema que se ha hablado de forma tímida, con muchos prejuicios, y todavía sigue habiendo un gran velo cuando se aborda el tema de la menstruación. Yo siento que hemos asumido un riesgo, y es el riesgo de poner el mensaje, el riesgo de darle nombre y de darle voz, de darle palabra a la menstruación, porque ella nos trae muchos mensajes a las mujeres. Podemos aprender mucho de lo que implica habitar este cuerpo a partir de lo que ha significado históricamente la menstruación para nosotras, y cómo permitir que ese mensaje, en lugar de desempoderarnos, de sacar nuestra fuerza, pueda ser ahorita un motivo de conexión con nuestra fuerza creadora, una oportunidad precisamente para generar procesos de transformación y de autoconocimiento, que sigue siendo un camino en el que estamos. Yo creo que la sangre menstrual y el ciclo femenino es una fuente poderosa de autoconocimiento, y en el proceso que nosotros somos formadas como terapeutas menstruales por Zulma Moreira, una mujer argentina que creó un método que se llama la terapia menstrual. Y cuando nosotras comenzamos en este camino, comenzamos a darnos cuenta del poder que tenía el sangrado menstrual y de la necesidad de resignificar, reivindicar el sangrado menstrual como sangre de vida, como la única sangre que corre por el cuerpo de las mujeres sin herida y sin violencia. Entonces yo siento que cuando nosotras dignificamos el sangrado menstrual, nos dignificamos como mujeres, como seres humanas, como mujeres, y dignificamos la historia de esta humanidad. Qué bonito mensaje, y qué bonito también que podamos ir mirándonos desde otra perspectiva y mirarnos, porque acá en Chiclayo ya podamos ir mirando la menstruación de diferente forma, ¿no? Y dejar de ir diciéndoles a nuestras sobrinas, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, que cuando están con la menstruación están enfermas, o ponerle otros nombres que a veces no permiten mirar y esta conexión real, ¿no? Entonces les agradezco por este mensaje, les agradezco por el tiempo también
también que están dedicando a este proyecto para que más niñas, más mujeres también podamos irnos conectando